Bienvenidos al estudio de la Palabra de Dios en esta nueva oportunidad a todos los hermanos y hermanas en la fe de nuestro Señor Jesucristo y a todos los amigos y público en general que por la gracia de Dios tienen la oportunidad de poder participar de estos estudios que estamos realizando en este tiempo de gracia. Estamos estudiando esta serie de estudios del plan de salvación en base al nuevo pacto. El nuevo pacto es la promesa de Dios de salvar al hombre completamente del pecado. Una salvación por el nuevo nacimiento. Una salvación por medio de la justicia de Cristo. Es decir, al aceptar a Cristo, el creyente tiene la bendición de recibir la vida de Cristo, de recibir como un don, como un regalo, la vida perfecta de Cristo que vivió en esta tierra desde nacimiento hasta su muerte en la cruz. Esa vida Cristo quiere impartir a todo creyente, para que esa vida de Cristo pueda experimentarse, pueda ponerse en práctica por fe y gracia. A eso la Biblia lo llama la salvación en Cristo Jesús. También para este tiempo del fin, este mensaje es presentado como el precioso y grandioso mensaje de justificación por la fe en el garante Cristo, que invita a aceptar a Cristo y que se manifestará en la obediencia plena a los mandamientos de Dios. Este mensaje es el último mensaje de misericordia que el mundo necesita. Estamos en el estudio número 530 de esta serie, El justo vivirá por la fe. En esta oportunidad, entonces, por la gracia de Dios y confiando en el Espíritu Santo como nuestro único maestro y guía, continuaremos estudiando. Estamos desarrollando 12 pasos, 12 requisitos o condiciones, como quieran llamarlo, que son requisitos o pasos sencillos, fáciles, pero eficaces y verdaderos para poder recibir la salvación por fe y gracia, o para ser justificados por la fe. Justificación significa perdón de los pecados y cambio de corazón, cambio de mente, cambio de vida, para poder comenzar a vivir una vida recta, una vida de obediencia, una vida conforme a la voluntad de Dios y conforme a su palabra. Entonces, estamos en el segundo requisito. El primero era el llamamiento. El segundo es conocer y comprender realmente la palabra de Dios, la Biblia. Dios ha dispuesto sus leyes
sus promesas en las sagradas escrituras del Antiguo y el Nuevo Testamento. Y la única función de la Biblia, el único objetivo de la Biblia, necesitamos conocer realmente el objetivo de la Biblia. El objetivo de la palabra de Dios es llevar a los creyentes a Cristo, conducirlo a Dios, pero también para convencer al ser humano. La Biblia ha sido puesto, es decir, las palabras de la Biblia es para mostrar al ser humano su condición pecaminosa, para decirle al ser humano que está mal, que sus obras son malas, que sus palabras, sus expresiones son malas, y que sus pensamientos, sus sentimientos, sus deseos, sus intenciones son malas. No están en conformidad con la palabra de Dios. No están en conformidad con las leyes de Dios. Esa es la función de la Biblia y de las leyes de Dios. Y nosotros ahora estamos estudiando de que el ser humano necesita conocer realmente cuál es el contenido de la Biblia. La Biblia enseña todas las ciencias, todos los conocimientos, todo lo que el ser humano necesita para poder subsistir en este mundo y todo lo que el creyente necesita para su preparación para la vida eterna. Todo está en la Biblia, no falta nada. Lo que falta es la obediencia, poner en práctica, experimentar, comprobar. Pero esta obra de obedecer, cumplir, experimentar, practicar, no está en las manos del hombre. El hombre pecador no puede humanamente cumplir, obedecer, experimentar y poner en práctica. Por eso primeramente necesita ser justificado. Necesita recibir la salvación por fe y gracia. Necesita tener vida espiritual. La mente, el corazón del ser humano debe estar lleno del amor de Dios y lleno del Espíritu Santo. Tener por fe y gracia una nueva vida. Ahora sí será posible la obediencia. Ahora sí será posible vivir una vida recta, cumpliendo fielmente las leyes de Dios. No como una obligación, ni por temor al castigo, sino que la obediencia fluirá como algo natural del interior del ser humano hacia el exterior.
porque ahora el cristiano tiene una vida nueva, una vida transformada. Y ahora el nuevo creyente, nacido en el reino de la gracia, es como un niño espiritual. Así como un niño necesita ser educado, también en la vida espiritual, el que ha nacido del Espíritu, desde el momento del nacimiento espiritual, con el carácter de Cristo, con la mente de Cristo, ahora está llamado a ingresar en la escuela de Cristo, para que su libro de texto sea la Biblia, y no solamente la Biblia. El nuevo creyente tiene la gran biblioteca de la naturaleza. Cada planta, cada animal, cada cosa en la naturaleza es un libro para él. Porque por fe puede contemplar y ver las realidades de la verdadera educación. Y el único maestro eficaz es Cristo por medio de su representante, el Espíritu Santo. Ya no hay lugar para los maestros humanos. Dios ha dispuesto los maestros humanos antes de la conversión, antes de recibir la salvación, antes de empezar la vida eterna, antes de ser justificado, antes de comenzar una verdadera vida cristiana lleno del Espíritu Santo. Allí es el lugar para los maestros humanos. Pero cuando el creyente aceptó a Cristo y vive en la vida de Cristo, entonces el único maestro es el Espíritu Santo. Y como tiene la mente de Cristo, la sabiduría de Dios, el estudio será delicioso. El estudio le encantará. El estudio, la palabra de Dios será como miel, como oro, como una mina de oro. Entonces el cristiano estudiará porque ha nacido con ese gusto al estudio, a la ciencia de Dios. Por eso en esta oportunidad vamos a estudiar acerca de la verdadera ciencia de la educación por medio de la palabra de Dios. No solamente entonces la palabra de Dios lleva el mensaje de salvación, sino que también la Biblia ha sido dispuesto para educar al cristiano, para educar a los salvados, para poder ser un medio para que el Espíritu Santo pueda dar una verdadera educación. Pero al mismo tiempo también el ser humano, el creyente en este caso, siempre se verá tentado por la educación del mundo.
En otras palabras, la falsa educación. La Biblia nos llevará a distinguir, a diferenciar y a separar la verdadera ciencia de la educación y la falsa educación del mundo. Especialmente, hablar de educación les va a interesar a los jóvenes, a las señoritas, porque en esa edad juvenil la mente está dispuesto a ser amoldado, la mente está dispuesto a recibir educación. La Biblia desde el comienzo, desde el primer libro, nos habla de la ciencia del bien y del mal. Aquel árbol plantado en el huerto del Edén, que Dios había dicho a Adán y Eva que no debían acercarse ni comer de ella, porque era el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y por haber creído en el enemigo de Dios, de que ese árbol de la ciencia del bien y del mal, sus frutos no hacen daño, y por perder la fe en Dios que había dicho, el día que comas, morirás, y al creer en el enemigo, entró a nuestro mundo el pecado, y el pecado pasó por todos, y este mundo se llenó del pecado, y el pecado trae sus consecuencias. El mundo está lleno de esas consecuencias. ¿Por qué? Por haber aceptado y consumido del árbol de la ciencia del bien y del mal. Entonces, hoy en día, ese árbol de la ciencia del bien y del mal está representado o representa a la falsa educación del mundo. Aparentemente, la educación del mundo es buena, pero en el fondo, detrás de todo ello, está el veneno de la serpiente que morderá y producirá dolor, producirá destrucción y a la final producirá muerte. Esa es la consecuencia de la falsa educación, así como nosotros estamos viendo las consecuencias de haber consumido del árbol de la ciencia del bien y del mal. Por eso nos debe interesar qué es lo que Dios enseña en su palabra en la Biblia acerca de la educación. Vamos a entonces conocer en la historia cómo la mensajera del Señor en 1888 estaba presentando este asunto de la Biblia y la educación. Tenemos el libro Materiales de Elena White de 1888. Vamos a ir a la página 1100
1650 y 1651. Materiales de Elena White de 1888. Dice así: no es sensato enviar a nuestros jóvenes para universidades donde dedican su tiempo a adquirir conocimiento de griego y latín, mientras sus cabezas y corazones están siendo llenados con los sentimientos de autores infieles que estudian para dominar estas lenguas. Ellos adquieren un conocimiento que no es del todo necesario, o que no está en armonía con las lecciones del gran maestro. Generalmente, los que son educados de esa forma tienen mucha autoestima. Creen que llegaron al auge de la enseñanza superior y se comportan con orgullo, como si no fuesen más aprendices. Son echados a perder para el servicio de Dios. El tiempo, los medios, el estudio que muchos gastaron en la obtención de una educación comparativamente inútil, deberían haber sido usados en la obtención de una educación que los volvería a ser hombres y mujeres versátiles, adecuados para la vida práctica. Tal educación sería del más alto valor para ellos. Ahí está el consejo de Dios, especialmente para los jóvenes, para las señoritas que están en esa edad de recibir educación en el mundo. Y la única educación en el mundo que existe, educación superior, son las universidades. Y todos quieren ir a la universidad para recibir conocimiento. Pero la gran pregunta es, ¿qué enseñan las universidades? Enseñan toda clase de ciencias, aún idiomas. Pero ¿quiénes son los autores de esos libros? Son, dice, seres humanos infieles. Entonces, si los libros que se estudia en los estudios superiores son escritos por seres humanos infieles, entonces no está su contenido solamente de lo que es bueno, sino está mezclado el bien y el mal. Ese es el problema de los libros de autores infieles, una mezcla del bien y del mal. Aparentemente es bueno, porque educa para una función, educa para que sea profesional. Eso es bueno. Pero por otro lado, está el mal. ¿Y cómo se manifestará el mal? El mal se va a manifestar en cualquier momento. Así como en el año 2020
sorprendió a toda la humanidad, la pandemia, una enfermedad que no tiene cura, que no hay medicina hasta ahora. Entonces los grandes hombres que han estudiado acerca de la salud, de las enfermedades, de las medicinas, pero cuando llegó esta pandemia, no pudieron enfrentar, no tenían la solución. Entonces el estudio que realizaron prácticamente no sirvió de nada. ¿Y cuál fue la consecuencia de no poder solucionar esa enfermedad? Miles y miles de enfermos que llenaron los hospitales y miles de enfermos que murieron. Fueron traspasados por muchos dolores. Por eso se llama la ciencia del bien y del mal. Aparentemente la ciencia de la medicina, por ejemplo, parece buena. Pero cuando llegó la pandemia, ya no era buena. Eso mismo acontece en todos los campos. Es como ahora en estos días, el mundo está conmocionado. Hay rumores de guerras y hay guerras. En estos momentos en que estamos estudiando, hay guerra en el mundo. Todos conocen esto. Un país poderoso está invadiendo a un país vecino con armamentos modernos, con una forma de guerra que nosotros no imaginamos. ¿Cómo se está suscitando esa guerra? Y la ciencia, el estudio, no ha inventado, no ha creado, no ha dispuesto la solución para las guerras. Por eso se llama la ciencia del bien y del mal. De la misma manera podemos decir, en el campo de la alimentación, la ciencia no ha solucionado la desnutrición, la debilidad y el problema de las enfermedades. No hay solución concreta. Y si hablamos de la muerte, peor. No hay solución para la muerte. En vano pasan por los estudios superiores estudiando a autores infieles, dice. ¿Qué problema más hay? El estudio de las ciencias en las universidades del mundo produce autoestima y orgullo. En otras palabras, exaltación. El profesional que ha estudiado la ciencia del bien y del mal durante 5 años, 8 años, 10 años, en cierto modo está preparado para muchas cosas. Ahora el profesional es orgulloso,
tiene en alto su autoestima, cree que es superior a los demás y a los demás los mira de arriba, como que los demás que no han estudiado están abajo. Ese es el segundo problema. Malogra el carácter, la personalidad. Y el ser humano profesional con un carácter torcido, malogrado por el orgullo, por la exaltación, por la vanagloria y por la autoestima, ese ser humano no va a poder vivir feliz. No va a haber paz para su vida en este mundo. Ese es el segundo problema de la educación del mundo, la ciencia del bien y del mal. Así, el enemigo de Dios, Satanás, ha dispuesto una educación disfrazada. Muestra lo bueno, pero por detrás está lleno del mal. Y el tercer problema, son echados a perder para el servicio de Dios. Toda la educación del mundo nos sirve, ese conocimiento, esa educación, para entrar en el servicio de Dios. En otras palabras, para predicar la palabra, para enseñar la palabra. Esa educación no va a hacer producir los frutos de justicia, los frutos de santidad en la religión, en el cristianismo. Solamente podrán enseñar la teoría y aún torcerán y enseñarán mal. Ahí tenemos entonces las razones por qué la educación del mundo no es buena. Y ahora, ¿cómo es entonces la verdadera educación que la Biblia presenta? Primero, que la Biblia es inspirado por Dios. En otras palabras, el autor es Dios, es Cristo, el Espíritu Santo. Entonces, todos los conocimientos deben hablar de santidad, de justicia, de rectitud, de paz, de gozo, de felicidad, de todo eso. En segundo lugar, el estudio de la palabra de Dios muestra al ser humano que su vida, tanto su fuerza, su mente, su conocimiento, en comparación con las cosas de Dios, prácticamente no tiene valor. Por eso el cristiano vive siempre humillado, humilde. Humilde quiere decir que no tiene una vida santa, que no tiene una sabiduría plena, que no tiene el amor de Dios. Por eso vive humillado, imposible que se exalte, imposible que trate mal a los demás y los humille. Y tercero, la educación que da el Espíritu Santo con la palabra de Dios
lo prepara para el servicio de Dios. Sigamos entonces ahora. Adelante. ¿Qué es lo que los estudiantes llevan cuando salen de nuestras escuelas? Pregunta. ¿A dónde están yendo? ¿Qué van a hacer? ¿Tienen el conocimiento que los capacitará para enseñar a otros? ¿Fueron educados para ser padres y madres sabios? ¿Pueden estar al frente de una familia como instructores sabios? En su vida familiar, ¿pueden instruir a sus hijos de que la familia de ellos será una familia que Dios puede contemplar con placer, porque es un símbolo de la familia del cielo? ¿Recibieron la única educación que puede realmente ser llamada de enseñanza superior? Esas son las preguntas que necesitamos responder cada uno personalmente. Entonces, ¿qué es la enseñanza superior? Ninguna educación puede ser llamada de educación superior, es decir, de este mundo, a menos que tenga la semejanza del cielo, a menos que lleve a hombres jóvenes y mujeres jóvenes a ser semejantes a Cristo y los ajuste a permanecer al frente de sus familias en el lugar de Dios. ¿Cuál es la medida entonces? ¿Cómo se puede comprobar que la educación es buena y produce buenos resultados? La forma de detectar, de comprobar, de saber si la educación es buena o mala es por medio del carácter. El que está siendo educado tiene el carácter de Cristo, tiene un carácter de amor, tiene la imagen de Jesús o tiene la imagen de la bestia, del cual habla Apocalipsis capítulo 13. Lo que da valor a la educación es el carácter. Aún la educación en la iglesia, en la religión. Si un profesor cristiano, si un religioso que está en la iglesia ha sido educado con tantos sermones, con tantas enseñanzas, pero si su vida no cambia, no recibe la justicia de Cristo, la vida de Cristo, el carácter de Cristo, no es un cristiano manso y humilde de corazón, con un corazón puro, santo, agradable, entonces su educación religiosa en su iglesia es la ciencia del bien y del mal. En otras palabras, la palabra de Dios ha sido mezclado con conocimientos humanos, de la educación, del mundo. Ahí está el problema. Si no produce buenos resultados, buenos frutos, eso quiere decir que la educación que recibe en su iglesia no es buena, es la ciencia del bien y del mal. Pero si los cristianos, sean varones, mujeres, jóvenes, señoritas, tienen el carácter perfecto de Cristo, viven llenos del amor de Dios, el amor produce resultados. El amor lleva a la acción.
El amor constriñe. El amor lleva al sacrificio. Sacrificar a Dios o para Dios en el altar nuestra vida, poner nuestra vida a su servicio, nuestros bienes, nuestros talentos, riquezas, todo, poned sobre el altar, dice. El amor lleva a eso, el carácter de Cristo. El amor lleva a la humillación. El amor lleva a la unidad. Y donde hay amor, no existe egoísmo, orgullo, vanagloria, no existe. Es como la luz y la oscuridad. No pueden ambos al mismo tiempo manifestarse. Cuando el sol aparece en la mañana, en el alba, las tinieblas desaparecen. Y en la noche, cuando se oculta el sol, aparecen las tinieblas. Así es con el amor, con el carácter de Cristo. Si el creyente tiene el carácter de amor de Cristo, desaparece la desunión, desaparecen las desavenencias, desaparece el maltrato, la crítica, todo pecado desaparece. Esa es la verdadera educación que produce ese fruto. Y por último podemos decir de que el verdadero cristiano que tiene el amor de Dios, el amor lleva a la acción, lleva a iluminar el mundo. El amor lleva al servicio. Jesús dijo, no he venido a ser servido, sino a ser siervo, a servir al prójimo. Esa es la forma de comprobar la educación, sea la educación religiosa o sea la educación en el mundo. Si no produce esos frutos, es la ciencia del bien y del mal. La mensaje del Señor dice acerca de Cristo. Si Jesucristo hubiese considerado esencial ese tipo de educación, no le habría dado a sus discípulos, a quienes Él estaba educando, para hacer la mayor obra jamás confiada a los mortales, representarlo en el mundo. Pero, en vez de eso, Él colocó la verdad sagrada en sus manos, para ser dada al mundo en su simplicidad. Entonces, si Jesús aprobaría la educación del mundo, si la educación del mundo sería buena, entonces Jesús no hubiera venido a este mundo y no habría educado a los discípulos durante 3 años y medio. Entonces la venida de Cristo y la educación que realizó con los discípulos, eso comprueba que la educación del mundo no es buena. Es la ciencia del bien y del mal. Sigamos leyendo. Los que recibieron una falsa educación, ¿qué va a pasar? No miran para el cielo. No pueden ver a aquel que es la verdadera luz, que ilumina a todo hombre que viene al mundo. Miran para las realidades eternas
como fantasmas, llamando a un átomo de un mundo y un mundo de un átomo. De muchos que recibieron la llamada enseñanza superior, Dios declara: pesado fuiste en la balanza y has sido hallado falto. Esta falta de un conocimiento de negocios prácticos, en falta de saber cómo hacer el mejor uso del tiempo, en falta de saber cómo trabajar por Jesús. Ahí está el mayor problema, que el ser humano que ha recibido educación en el mundo no sabe utilizar el tiempo correctamente. Los 6 días de la semana lo utiliza para mal, porque no ha sido educado con la verdadera ciencia de la educación en base a la Biblia por el Espíritu Santo. La educación en el mundo le va a hacer perder la salvación. Jesús dirá: has sido pesado en la balanza, has sido hallado falto. Tu carácter no es perfecto, no es santo, no es justo, no es bueno ni obediente. Y dirá: desaprobado en el examen, en la prueba del juicio investigador. ¿Qué más podemos aprender? Dice: la naturaleza práctica de la enseñanza de aquel que dio la vida para salvar a los hombres es una evidencia del valor que Él les atribuye a los hombres. Cristo dio la educación que sólo puede ser llamada la educación superior. La única educación superior es la que Cristo, por su Espíritu Santo, educa al verdadero creyente. Hablando de Jesús, dice: Jesús no dispensó sus discípulos por ellos no haber recibido instrucción de instructores paganos e infieles. El otro problema de la educación del mundo es que los instructores son paganos, incrédulos y son infieles. Entonces, un instructor que no cree en Dios y que son infieles, ¿cómo pueden enseñar una verdadera ciencia? No pueden, solamente enseñarán la educación del mundo, la ciencia del bien y del mal. Y hoy en día, dice, aquellos que quieren representar a Cristo deben formar nuevos hábitos. Si alguien quiere enseñar este evangelio, tiene que aprender de Cristo, tiene que reflejar la vida de Cristo. Por eso la mensajera del Señor sigue diciendo: nuestras escuelas no son lo que debieran ser. El tiempo que debía ser dedicado a trabajar por Cristo está siendo gastado en temas sin valor y que son meramente agradables. Cristo educa para trabajar en su viña, en salvar almas. Pero si solamente recibe una educación teórica, de nada servirá
en esta crisis en los últimos días, porque estamos en un tiempo difícil. Por eso la mensajera del Señor sigue diciendo: la controversia se levanta en un instante una vez que sean expresadas opiniones contrarias. Así fue con los judíos. Por reivindicar la opinión personal e intereses mezquinos, por satisfacer la ambición mundana, ellos rechazaron al Hijo de Dios. ¿Por qué el mundo religioso rechaza a Cristo? Rechaza a Cristo porque no pueden hacer realidad su ambición mundana. ¿Cuál es la ambición mundana? La ambición mundana es estudiar y tener una profesión. La ambición mundana es trabajar, tener empleo, ganar mucho dinero. Esa es la ambición mundana. Una tercera ambición del mundano es querer ser superior a los demás, ser mejor que los demás y despreciar a los demás. Muchos, dice, de los instructores en las escuelas de los días actuales están practicando el engaño, llevando a sus alumnos a un campo de estudio que es comparativamente inútil, que toma tiempo, estudio y medios que deben ser usados para obtener aquella educación superior que Cristo vino a dar al mundo. ¿Cuál es la educación superior? Es todo lo que Cristo habló y el Espíritu Santo registró. Entonces, toda la palabra de Dios, dice Antiguo y Nuevo Testamento, es inspirado. Allí está la verdadera ciencia de la educación. Hablando de Jesús, de Cristo, dice así: Cristo tomó sobre sí la forma de la humanidad, para que pudiese elevar la mente por sobre las lecciones que los hombres consideraban esenciales para el aprendizaje que envuelve resultados eternos. Cristo vio al mundo envuelto en un engaño satánico. Veía a los hombres sinceramente siguiendo su propia imaginación, creyendo que ganarían todo si descubriesen cómo podían ser llamados de grandes en el mundo. Así entonces, el enemigo engaña con la falsa educación. El único conocimiento verdadero es de Dios y de Cristo. Este conocimiento traerá paz, felicidad para esta vida presente y asegurará el don gratuito de Dios, la vida eterna. Así que el verdadero conocimiento adquirido en la escuela de Cristo ha de llevar, dice, al verdadero conocimiento de Dios. Conocer a Dios, conocer a Cristo, ¿cómo es? Ese conocimiento traerá paz, felicidad para esta vida presente y asegurará el don gratuito de la vida eterna. Por eso la Biblia dice: buscad primero el reino de Dios y su justicia, y las demás necesidades Dios dice les dará y les suplirá.
Buscad primero, dice, el reino de Dios. Y en segundo lugar, debe estar las cosas seculares. Por tanto, dice, sois cooperadores de Dios. ¿En qué se torna el ser humano? En ayudante. Cooperadores de Dios. Cooperar con Dios. La gran lección a ser dada a los jóvenes, entonces, es que como adoradores de Dios, deben nutrir los principios de la Biblia y mantener el mundo como subordinado. El mundo, ¿cómo debe estar? Subordinado al Espíritu Santo. A Dios le gustaría, que todos fuesen instruidos sobre cómo pueden trabajar las obras de Cristo y entrar por los portones de la ciudad celestial. Así que, ¿qué le gusta a Dios? ¿Qué quiere? Que todos, dice, fuesen instruidos sobre cómo pueden trabajar las obras de Cristo. No debemos dejar que el mundo nos convierta, debemos empeñarnos más fervientemente en convertir al mundo. Cristo hizo nuestro privilegio y deber defenderlo bajo las circunstancias. Yo les imploro a los padres que coloquen a sus hijos donde no serán hechizados por una falsa educación. Su única seguridad está en el aprendizaje de Cristo. Él es la gran luz central del mundo. Todas las otras luces, todas las otras sabidurías son tonterías, no valen, vanidad. Pero aquí hay una advertencia que todo cristiano necesita saber. Dice así, vamos a leer para terminar. Materiales de Elena White de 1888, página 1650 y 1651. Dice así: hombres y mujeres son la adquisición de la sangre del Hijo unigénito de Dios. Son propiedad de Cristo y su educación y entrenamiento deben ser dados no con frecuencia a esta vida corta e incierta, sino que a la vida inmortal, que se mide con la vida de Dios. Todo ser humano ha sido comprado de nuevo con la sangre de Cristo. Entonces, todo el que conoce este Evangelio y acepta por fe a Cristo es propiedad de Cristo. Y al ser la propiedad de Cristo, el Espíritu de Dios lo llevará al campo, a los puestos de avanzada, para educarlo correctamente. Pero esa educación puede durar mucho tiempo o poco tiempo. Es obra de Dios y está en las manos de Dios. Dice, Él compró, sean entrenados para servir a Mamón, instruidos para recibir loor humano, glorificación humana, o para ser subordinados al mundo. ¿Cómo es la educación del mundo? La educación del mundo entrena para servir al mundo, a Mamón. Y a recibir, dice, honra, gloria, alabanza de seres humanos.
Por eso Jesús dijo: en verdad, os digo que si no comiereis la carne del Hijo del Hombre, si no bebiereis su sangre, no tendréis vida en vosotros mismos. Quien come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día, porque mi carne verdaderamente es comida, y mi sangre verdaderamente es bebida. Quien come mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí y yo en él. Estos son los términos de la vida hecha por el Redentor del mundo. Habla de los alumnos en la escuela y dice: muchos de ellos están liderando a sus alumnos por el mismo camino que ellos mismos pisaron. Creen que ese es el único camino cierto. Les dan a los alumnos alimentos que no sustentan la vida espiritual, sino que harán con que los que de ella participan mueran. Son fascinados por aquello que Dios no exige que sepan. Aquellos profesores que son tan decididos como eran los sacerdotes y gobernantes a llevar a sus alumnos por el mismo camino antiguo en el cual el mundo continúa viajando, adentrarán aún más en la oscuridad. Pero aquellos que podrían haber sido colaboradores con Cristo, pero que rechazaron los mensajeros y su mensaje, perderán el rumbo, caminarán en la oscuridad, no sabiendo en qué tropezarán. Porque sus mentes, dice, están preocupados con intereses menores y pierden la bendecida oportunidad de unirse a Cristo y ser obreros en conjunto con Dios. Y ahí tenemos el árbol del conocimiento, dice, el así llamado se convirtió en un instrumento de muerte. Millares participan del fruto del árbol prohibido, pero para ellos significa muerte. Cristo les dice: gastéis dinero en aquello que no es pan. Estáis usando vuestros talentos confiados por Dios para asegurar una educación que Dios declara ser una locura. Así es entonces la educación del mundo, la ciencia del bien y del mal. Pero Cristo está dispuesto a impartir la verdadera ciencia de la educación, que su objetivo es educar en el carácter de Cristo al creyente para presentarlo, dice, sin mancha, sin mácula, ni arruga, ni cosa semejante. Un carácter perfecto es lo único que el creyente necesita tener para recibir el sello de Dios y para viajar al cielo en la segunda venida de Cristo. Mientras todos los que siguen el modelo de la educación del mundo, que es la ciencia del bien y del mal, a la final terminarán mal. Que Dios pueda bendecir su palabra acerca de la educación. Continuaremos en el siguiente estudio. Gracias por vuestra atención. Gracias a Dios. Que el Señor sea nuestro único maestro y la Biblia nuestro único libro de texto, para no engañarnos y para permanecer firmes y mantenernos en Cristo
para no perder la salvación. Amén, así sea, Señor.